A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de los programas en esta nueva temporada, Ahora con Roxana. Les saluda Roxana Lizárraga, su anfitriona, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia, ahora en el exilio. Estoy transmitiendo desde los Estados Unidos y desmontando estas dictaduras que no solamente están en mi amado país. Bienvenido, capitán Sergio Castro, de las Fuerzas Armadas de Bolivia, un hombre que ha trabajado en diferentes operaciones de inteligencia. Capitán, ¿cómo está usted? Roxana, muy buenas tardes, ¿no? Espero que se encuentre muy bien y a través suyo toda su audiencia, su prestigiosa audiencia que nos visita y nos escucha en todas partes del mundo. Muy bien, el capitán ahora se encuentra en el exilio por las diferentes circunstancias que han ocurrido en Bolivia y él ha decidido hablar y contarle lo que ha pasado en todo este proceso, porque es importante quitarle la máscara no solamente a la dictadura o a los escenarios que han ocurrido y que han terminado propiciando una toma total de nuestro país, sino también le vamos a quitar la máscara a muchos opositores funcionales. El tema de hoy se encata. En Bolivia, el 2019, cuando descubrimos el fraude monumental perpetrado por el dirigente cocalero, en ese momento presidente de Bolivia, a la cabeza de Cuba, Venezuela y otras organizaciones y personas del gobierno que perpetraron un fraude, nos robaron la elección en Bolivia. Cuando Evo Morales se va del país, empieza a agitar a la gente. Gente que estaba en el trópico de Cochabamba. Usted, capitán, me dirá si esta gente, porque los informes de inteligencia reportaban que existían personas armadas y que existían cubanos, venezolanos, miembros de las FARC, miembros del ELN o pertenecientes a las guerrillas que estaban en territorio boliviano y que se podía desatar una guerra civil en el país. Capitán, detalles sobre este caso de Sencata. Un día antes, el evento de Sencata se desarrolla el 15 de noviembre. Entonces, prácticamente el 15 de noviembre, tipo 2 de la mañana aproximadamente, aparecen las órdenes de Huarachi, que nosotros nos encontrábamos ahí en el puente Vela, haciendo espera de todo eso, el puente caído. Estábamos en ese lugar, cuando llegan las órdenes de Huarachi de que se tiene que hacer la detonación de la planta de Sencata, que se tenía que hacer volar la planta de Sencata. Ahí aparecieron supuestos mineros. ¿A quién ordena eso Huarachi? A toda la turba que estaba ahí en ese lado, ¿no? O sea, toda la gente que se empezaba a mover, supuestamente autoconvocados, que ese es el término que se empieza a manejar, autoconvocados, empiezan a aparecer de que se tiene que hacer volar la planta. Ahí ya hubo una capacitación de los mercenarios que les enseñaban técnicas de guerrilla. ¿Qué es una técnica de guerrilla? Que se aplica para evitar la identificación forense. Era que ellos decían, si va a haber un muerto, ese muerto tenemos que alzarlo y botarlos a nuestros verdugos, que son los que nos han matado. ¿Por qué hacen esto? Que esa es una técnica, se la utilizó, más que todo es un análisis de la guerrilla que surge en Colombia con el tema de las FARC, del ELN y etcétera. Entonces, ellos agarraban los falsos positivos, etcétera. Entonces, alzaban a los muertos y los tiraban allá, que se los tiraron en una tanqueta que está en una declaración de un suboficial que era el que maneja, un sargento, perdón, el que maneja la tanqueta. Entonces, ¿para qué haces esto? De que lo matan y lo alzas y lo colocas al frente de tu verdugo. Porque tú evitas que cuando lo alces puedas tener la impresión o puedas tener el registro de cómo cayó el muerto. En términos forenses, cuando una persona muere, hace una
como una fotografía interna de todo su cuerpo, que se empieza a manifestar a partir de las 12 horas de la data de la muerte, ¿no? ¿Qué empieza a ocurrir eso? Se llaman los fenómenos cadavéricos que nacen con lo que es la lividez cadavérica, que es en los lugares donde se ha impregnado, donde estaba. Por ejemplo, si uno ha estado echado ahí, las livideces tienen que corresponder a que la persona estuvo echada de ese ángulo, se puede identificar la balística interior y exterior para poder determinar de dónde salió el disparo, todo eso, pero eso tiene que ser para ver cómo estaba caído. Entonces, el que lo mates y alces el muerto y lo botes, te evita tener la ubicación de cómo murió y que no haya una hipótesis en la parte de cómo cayó el muerto y te empieces a sujetar a lo que la gente dice y a buscar hipótesis falsas, ¿no? ¿Y qué pasó en Sencata? O lo que ocurre en Sencata es de que a las 2 de la mañana aparece Huarachi, ordena de que se coloque alguien responsable y el autor intelectual fue Huarachi, de todo eso. Aparecen mineros de los diferentes sectores que empiezan a capacitar con el manejo de los explosivos, la dinamita. Yo di parte, nosotros dimos parte, a eso de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, al mayor Adalid Becerra, que irónicamente, cuando hablas del mayor Adalid Becerra y en las declaraciones que le hacen con relación al caso Sencata, no habla de lo que pasó el día de. Le hacen una pregunta donde le preguntan a él cuál era el cargo que él tenía y él dice que era, estaba en comisión al Comando Servicios Inteligencia, estaba en comisión. Mi comandante era el coronel Juan José Zúñiga Macías y el jefe del departamento segundo era el general Fernando Valverde. Y le hacen otra pregunta, ¿nos refiere usted cómo y desde cuándo prestó servicios al general Valverde? Y él dice, me llegó un memorándum el mes de febrero del 2020, en memorándum del 2020. Y luego le habla la otra pregunta, la fiscalía, y le dice, señale usted qué hizo con el memorándum. Y ese es su sumario, esa es la testificación, o sea, esas son las declaraciones que él hizo. ¿Por qué no le preguntaron al mayor Adalid Becerra cuál fue la participación? Si le preguntan que lo conoce al general Valverde. Claro, y el sumario lo ejecutan en el 2020 y él dice que tuvo un memorándum para hacerle seguridad al general el 2020, o sea, 2020, lavándose las manos del 2019. Pero en su primera declaración él dice que Valverde era el jefe del departamento segundo y que Zúñiga era el comandante del grupo 300, la compañía de inteligencia. Entonces, ¿por qué no le mantuvieron? Le dijo, ¿cuál fue la participación de Valverde, las órdenes que recibió de Valverde? Si no olvidemos que Valverde en 2019 era el director de la NH y fue la persona que ejecutó la operación, porque Sencata era sacar el combustible para llevar a la ciudad de La Paz, porque no había combustible. Esa era la operación, infiltrarse para sacar el combustible y exfiltrarlo y dejarlo el combustible en el colegio militar y que de ahí se pueda repartir. Esa era la idea. Pero nos mandó a hacer seguridad, fuimos. ¿Por qué no entran las declaraciones del mayor Adalid Becerra de qué es lo que pasó con Huarachi? ¿Por qué no declara él y dice, yo a las 2 de la mañana recibí información de inteligencia de que iban a hacer volar la planta de Sencata? Di parte al coronel Tamayo y ese rato se movió todo el ejército y esperaron allá. Movieron los helicópteros, movieron a las unidades y todavía ahí generaron una afectación. Por eso te digo, ¿por qué lo mandaron al teniente Rafael Alejandro Paz a hacer el curso de seguridad nuclear? ¿Por qué? Porque cuando lo mandaron a Alejandro Paz, a las 6 de la mañana, más o menos empieza a ver todo el movimiento en Sencata y el teniente Alejandro Paz, con los efectivos que estaban ahí en la Fuerza 10, que estaban a órdenes del general Mancilla, empiezan a ser parte de lo que se podría decir que fueron los elementos que actuaron en contra de la población, que no estoy de acuerdo. Pero el Alejandro Paz empieza a montar todo el escenario para que las fuerzas especiales, el grupo de la F-10, cuando Zúñiga asumió al poder, sea desarticulado. Y lo eliminaron porque lo consideraron una amenaza en base a la participación que tuvieron en Sencata. Entonces, la operación era, en una de las fases de la operación, era anular la F-10 porque es una amenaza para un gobierno matista o un gobierno socialista, porque en algún momento ellos van a hacer prevalecer lo que la misión constitucional dice, ¿no? El mantener la función política del Estado. Entonces, esa era la amenaza. Sacan. Posteriormente aparece lo que fue la caída del muro de Sencata. El muro de Sencata cae al mediodía, entre 11:30, 12 de la mañana cae el muro de Sencata. Ahí empiezan a ocurrir los muertos. ¿Quiénes sembraron los muertos? Según el informe, te lo voy a pasar eso más, Roxana, el informe que maneja de acuerdo al forense que se hace de los muertos, manifiesta que en ese informe
solamente hubieron 3, si no me falla la memoria, personas que murieron con armas de fuego que relaciona a un 762. No, no nada más hubieron 3 personas. Si no estoy mal, creo que lo tenía. Voy a dar el dato. Aquí está. De los muertos, 2 murieron con 9 milímetros. 2 personas murieron con 9 milímetros. Una persona murió con calibre 5.56. 4 murieron con presunto calibre 22. Y 3 tuvieron orificio de entrada y de salida y no determinaron el calibre que los mató. Pero tienes una persona que murió con calibre 5.56, que es el calibre que tiene la unidad militar del regimiento Ingavi, que fue la unidad que operó a través de Kevin Solís, y la unidad que de los afinadores que fueron, ¿no? Que a ellos sí les metieron el problema. Los otros tienen disparos de armas que no, 9 milímetros, 2. No se utilizan dentro de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Mira, el calibre 22, que dudo mucho que haya sido, pienso que ha sido otro calibre que han utilizado, que es el arma favorita de la inteligencia cubana, que es un calibre similar al calibre 22, que incluso Evo Morales manifestó de la existencia de ese calibre, que ni los militares saben mucho de ese calibre, porque es un arma calibre que utiliza más la inteligencia cubana, que pienso que son los 4 muertos del calibre 22 y los están asociando. Entonces, ¿qué me genera eso? Si tienes 2 muertos con 9 milímetros y un muerto con 5.56, cuando tú disparas, tienes el proyectil te genera una huella que es como la huella digital, es única, que tiene que ser correlacionada con el arma, ¿no? Que eso es balística exterior y balística interior. Entonces, cuando tú correlacionas, ninguna pistola puede generar otra huella balística diferente a la que tiene como su huella digital. Eso es imposible, por más de que sean de la misma empresa. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho el gobierno? Agarrar las armas de los militares, si tienen 9 milímetros, todos los que estaban con 9 milímetros ese día, que presenten sus pistolas y se sometan a prueba balística y comparen de qué pistola salió exactamente y podías determinar exactamente de qué pistola. Al igual que el fusil. Si el fusil salió de un proyectil 5.56, que hay un muerto presuntamente con 5.56, entonces, si tienes un muerto con 5.56, haces la prueba balística, determinas de qué fusil ha salido y todas las unidades militares manejan un registro de a quién han entregado ese armamento ese día. Entonces, uno dirá, este fusil número ABC 123, ¿quién lo utilizó ese día? Lo utilizó el capitán Sergio Castro Ustares. Ah, muy bien, capitán Castro Ustares, ¿por qué disparó usted? O sea, no hay dónde perderse, pero nunca la fiscalía ha hecho eso porque las armas que dispara prácticamente no salen del lado de las Fuerzas Armadas. Yo debo hacer conocer a la población que sí se tenía un informe de las Fuerzas Armadas. No sé si, no, obviamente no era de la persona que usted hace referencia, pero se tenía un informe de inteligencia en sentido que mucha gente estaba saliendo, no solamente del trópico de Cochabamba, sino que también teníamos presencia de súbditos extranjeros, gente armada, afín al movimiento al socialismo, en alrededores de Sencata, ¿no? Y que estaban buscando los muertos. Es así que cuando salen los informes forenses que se realizan, dicen que los disparos salieron de posiciones donde no se encontraban las Fuerzas Armadas. Y la información que se tenía era que este grupo que estaba defendiendo a Evo Morales, lo que buscaba era una gran explosión. Era la única forma en la que podían presionar para que Evo Morales retorne. Y Evo Morales y su gente, cuando digo Evo Morales y su gente, me refiero también a todo el entorno del actual presidente y la gente que lo rodea a la actual presidente, Luis Arce, que estaban esperando esta tragedia, que suceda esta tragedia en la ciudad del Alto. Mira, Roxana, lo que dices es cierto. El tema de Sencata fue una operación que siguió lo que fue el conducto regular y el canal técnico. Esta sí no hizo el puenteo, no era, porque no era información
personal de Yanine Áñez ni del presidente que nos ordenaban de averiguar esto, ve esto, y nos utilizaron políticamente. Sí, fue una operación. Nosotros nos infiltramos. Guarachi me conoce muy bien con el nombre de Pedro Arteaga. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, con... y gracias a Dios, yo quiero decir, gracias a Dios, en lo que pasó en Sencata, gracias a Dios, habían militares que en su momento brindaron esta información, estos detalles, que yo no sé por qué hasta el día de hoy no sacan esa información para defender, por ejemplo, a Yanine Áñez, que está detenida. Es que todo es una generación. ¿No? El movimiento al socialismo basa prácticamente la estructura de su gobierno para cumplir el plan de 25 años con una interrupción que es el pivote y la esencia del movimiento de la estructura del MAS, el golpe de Estado, entre comillas. Tratan de mostrar a la población que en Bolivia hubo un golpe de Estado, ¿no? Cuando en realidad todas las operaciones fueron generadas, fueron montadas, y ahí va el tema de que sí hubieron militares que participaron heroicamente, y también hubieron militares, como el caso del Calimán, como el caso del general Mancilla, como el caso de este teniente de la naval que estuvo allá, que fueron parte de la operación para desprestigiar y para poder sembrar la legalidad o la legitimidad de que sí hubo un autoatentado en Bolivia, perdón, de que sí hubo un golpe de Estado y que el pobre Evo Morales y que las pobres víctimas de Sencata. Entonces sí hubo también militares que no tuvieron el honor y la participación. Si hubiera sido un militar de honor, hubiera sido alguien que se hubiera hecho un proceso legal y se hubiera hecho, por eso yo digo, ¿por qué la declaración del mayor Adalid Becerra no habla de los detalles sucintos de lo que fue la operación de Sencata el día de, no de otro? ¿Por qué? Porque prácticamente la dirección de todas las operaciones y la persona que está manejando las operaciones de los legales en los informes jurídicos en el ejército de Bolivia es el coronel Farfán. Y el coronel Farfán les empezó a amenazar a todos y les decía, bueno, Adalid, si tú dices esto, te va a ocurrir esto, va a haber sumarios, te van a meter a la cárcel, empezó a generar amedrentación. Y primero se realizaron los sumarios militares antes que las audiencias ante la fiscalía. Entonces, todo el personal militar primero se sometió a un sumario militar donde el coronel Farfán prácticamente les dijo qué hacer, qué no hacer, los intimidó desde el chofer. ¿Qué decir? Porque te voy a mandar... Para que se sustente un caso de golpe de Estado, ¿no? Claro, y ellos tienen miedo. Entonces, ¿a quiénes metieron a la cárcel? Metieron a personas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. ¿Quién estuvo cuando empezaron a ver los muertos? Estuvo Naval Paz. Él estaba presente ahí. ¿Quiénes no estuvieron y llegaron después de los muertos? Llegaron después de que todo el show acabó. Llegó el teniente coronel Irrazábal, llegó el teniente coronel Santiesteban Strober, que llegaron con el grupo de satinadores después de que todo pasó. Ellos llegaron como a la 1:30, 2 de la tarde. No te olvides que el muro de Sencata fue entre las 11:30 y mediodía, ya pongámosle mediodía que cae el muro. Y la compañía de satinadores llegó a las 2 de la tarde, casi 3 de la tarde, a 2:30. Pero ya habían los muertos ya estaban, ya los habían botado los muertos a la tanqueta, ya les habían agarrado los procesos, o sea, todo ya ocurrió y lo metieron a Santiesteban a la cárcel. Y movieron los cadáveres precisamente para que no se pueda hacer una investigación minuciosa sobre el tema de quién disparó, cómo fueron. Exactamente, mira, ¿por qué los mueven los cadáveres? Que es una técnica de la guerrilla. Porque tú vas a una técnica cubana, ¿no? Claro, y la utiliza mucho el tema de la guerrilla en Colombia, y lo utilizaron también los paramilitares cuando generaron los falsos positivos, y es otra historia un poco larga de cómo el origen de la técnica. Pero ¿en qué consiste la técnica? Te tiene que generar duda e incertidumbre para poder anular las pruebas. Y es lo que tú decías hace rato. Los tiros salieron de otro ángulo que no correspondía. Y tú le puedes decir como forense o como abogado que está, tú eres abogado, le va a decir, ¿y cómo puedes demostrar que esa persona estaba ahí si cuando lo agarraron, o la única foto o evidencia del muerto que hay, es cuando lo botaron al pie del vehículo blindado? ¿Cómo cayó? Nadie tiene el registro, por eso caían y los botaban antes de que se genere la documentación de imagen. Y no hay una imagen
que ni yo haya podido conseguir, ni alguien haya podido conseguir de ese lugar. Es más, yo cuando entré a Sencata a caer el muro, yo ya no tenía el celular, ¿no? Te cuento como anécdota. ¿Qué ocurre? Estaban tomando a las 2 de la mañana, ¿no? El 15 de noviembre, ¿no? Haciendo vigilia. Cuando nos llegaban a nosotros dotaciones de coca y adentro había 100 bolivianos, 200 bolivianos. Entonces nadie se daba cuenta que en la coca había plata y era lo que nos compraba. Ahí recibimos la disposición que Guarachi había ordenado de que se haga volar la planta y que nos preparemos. Perfecto. Cuando empiezan a hablar de todo el procedimiento, que vamos a entrar, que a las 6 de la mañana hay que estar, que hay que movernos, que hay que utilizar a la prensa para hacer el mensaje a través de los medios de comunicación, que todas esas técnicas, estaba ahí la gente de Eduardo Lonhoff, Bruno, había otra persona que trabajaba con Eduardo Lonhoff, le decíamos Juana, era Marlene Torrico Castillo, que estaban con esas cosas. Entonces, cuando ocurre eso, yo empiezo a escuchar todo eso y lo puse en mi teléfono y le llamé al mayor Adalid Becerra y lo coloco el teléfono ahí como que escuchando, ¿a qué hora, compañero? ¿Qué esto? Y cuando escucho de un compañero que me dice, compañero, parece que está grabando usted. Si no, medio borracho. No, pues salí. Ese rato me salió el alma del cuerpo, porque si me pillaban me ejecutaban ahí mismo, entonces tuve que disimular y botarlo el teléfono y pisarlo y destrozarlo. Entonces yo no sabía y tenía la duda si el mayor Becerra ha escuchado la conversación o escuchó a otra persona y se dio parte a todos los organismos, que me imagino que él pidió permiso al ministro de Defensa, en este caso López, que estaba, y López ordenó que se muevan los helicópteros, que se mueva la gente, y que cuando se llegue a Sencata, ya había personal militar, y había gente ahí que pudo evitar que el desenlace final sea hacer volar. Incluso la gente de allá de los movimientos sociales decían, solo va a volar una cuadra, dos, exagerando. Pero viendo yo los análisis de los especialistas en ese tema, iban a volar kilómetros, iban a morir miles de personas. Exacto. Hasta yo creía que iban a ser 1 o 2 cuadras que iban a volar y que el daño colateral, como ellos decían, iba a ser menor. Pero nos íbamos a morir. Hasta yo hubiera muerto si se hubiera llevado, porque la explosión me iba a alcanzar. La explosión iba a ser casi una explosión que iba a terminar con la vida de la mitad de los alteños, ¿no? Esa era la magnitud de lo que quería causar la desesperación de Evo Morales, la desesperación de los cubanos, la desesperación del gobierno en este momento que bueno, volvió a tomar o a hacerse cargo del país, volvió la dictadura, la desesperación de muchas personas que estaban involucradas y que están involucradas con el régimen. ¿Cuál las tareas en este tema, por ejemplo, de los operativos del señor Moldis, que en este momento es también asesor de las Fuerzas Armadas Bolivianas, un hombre también adoctrinado por Cuba y que se dedica a la seguridad, a temas de seguridad en conjunto con Luis Arce en Bolivia, el presidente. Mira, Hugo Moldis es ahorita, como lo presentó la prensa internacional en su última presentación en Rusia, es el asesor de seguridad y defensa de Bolivia. Es el asesor de seguridad y defensa de Bolivia. Detrás de Hugo Moldis está un elemento muy nefasto, que lo vamos a tocar en el tema, si un día hablamos de lo que fue el autogolpe, que es Luis Fernando Rodríguez Ureña, ¿no? Luis Fernando Rodríguez Ureña fue la persona que articuló muchas cosas y que estuvo prácticamente en todo el manejo de lo que fue el fraude electoral del 2019, que generó el escenario ideal para que se pueda ejecutar Sencata a través de la COP y las reuniones de la COP. A mí me llama mucho la reunión que tuvo Guarachi con Calimán, ¿no? Porque tuvieron una reunión el 31 de octubre entre Calimán y Guarachi. Y al día siguiente sale el comunicado de la COP y el 10 de octubre prácticamente sale todo el tema el 10 sale todo el tema de que ambos piden la renuncia. El 10 de noviembre, sí. ¿Sabes? Sí, el 10 de noviembre. O sea, me llama la atención que el 31 de octubre se hace una reunión, que es el último día del mes de octubre, el 1 de noviembre se hace la convocatoria de la marcha del 5
y el 10, Calimán y Guarachi piden juntos la renuncia o la sugerencia de la renuncia de Evo Morales. O sea, ambos pidieron el mismo día. Y Evo Morales renuncia, creo que ese mismo día, y el 12 la posesionan a los 2 días a Yanine Áñez, y Sencata ocurre el 15. O sea, ya Exacto, hubieron pero hay que incidentes tomar en antes. cuenta, también hay que tomar en cuenta que ya tenías un gobierno que había sido descubierto, robándonos una elección. La gente estaba totalmente movilizada en Bolivia. No había boliviano que no estaba indignado con lo que se conoció, no solamente sobre el fraude, sino cómo este grupo de políticos llegaron al poder y lo que hicieron con el país. Claro, la gente estaba Entonces, indignada, pero no fue la gente indignada por el fraude la que operó en Sencata. La gente que operó en Sencata fue la gente colocada a través de los movimientos de organizaciones sociales, bajo el apoyo logístico de lo que fue el actual director de MAPA, que se llama, ¿qué se llama este señor? El que está ahorita a la cabeza sí, de MAPA. sigue en la cabeza de MAPA. Flores, el que sigue a la cabeza de MAPA, bueno, esas veces lo que era senador. Entonces, hubo un abastecimiento logístico por parte del gobierno hacia las personas que estaban ahí. Pero lo que me llama la atención y pienso de que se tiene que hacer es el hecho de que hubieron militares que dimos la alerta y se generó, pero también se tiene que analizar desde el aspecto, el hecho de los militares que tuvieron una participación directa en Sencata, pero no entraron, como el caso del teniente Paz, como el caso del general Mancilla, que no entraron, y lo metieron a personas que fueron inocentes, como el caso del teniente coronel Santisteban Strober, el caso del teniente coronel Irrazábal, como el caso del general Suárez, que personas que no estaban en la operación. Entonces, en la búsqueda de la realidad de las cosas, pienso que algo importante que se debería haber tocado es el tema de la declaración de la inteligencia desde el comandante de la compañía de inteligencia, en ese caso accidental, que era el mayor Adalid Becerra, que diga, yo a las 2 de la mañana recibí la información de que iban a hacer volar la planta. Esa ¿Por qué nunca información se sí se tocaron y se tenía, esa tacharon? información sí se la hizo conocer en gabinete y sí se tenía esa información de que la pretensión de ellos era hacer volar la planta. Hablemos de los infiltrados. Hemos dicho que habían muchas personas infiltradas de nacionalidad cubana, venezolana, colombiana, miembros que eran de las FARC o son de las FARC, ELN, personas que fueron capacitadas en temas de operaciones de choque, eh, personas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico. Toda esta gente eh, buscaba prácticamente sembrar el terror, porque es una de las líneas que manejan las dictaduras, sembrar el terror en la población. Cuando hablamos de infiltración, que es una técnica que se utiliza no solamente en lo militar, sino también en el aspecto de inteligencia, se tiene que ver la infiltración que hubo en 2019 en dos aspectos, una infiltración interna y una infiltración operacional externa. ¿Qué quiere decir una infiltración externa, interna? Que creo que es la que más daño hizo. La infiltración interna se basa en elementos internos que fueron parte del gobierno de transición de Yanine Áñez, que evitaron que el esclarecimiento y la verdad de los hechos salgan a la luz. Por ejemplo, lo que tú dices es cierto, ustedes vieron como gabinete presidencial de ministros la información de que la planta iba a ser volada y que la intención iba a ser volada. Esa información ha debido llegar tipo 3, 4 de la mañana, ponte que yo la tuve a las 2 y que se generó. Entonces, ¿quién obtuvo de primera mano, pienso, la información de todo eso a través de los sistemas de inteligencia? Fue el ministro de Defensa, ¿no? En este caso López. Y López la transmitió, la plasmó y se analizó. Entonces, cuando tú vas a hablar en un contexto de investigación, no solamente tienes que hablar de la opinión que recibió el ministro de Defensa en base a una información de inteligencia
que no sabe quién la obtuvo ni cómo la obtuvo, porque el ministro de Defensa nunca supo quién obtuvo la información, ni cómo se obtuvo la información, ni qué pasó para obtener la información. A él le llegó la información. La infiltración en el entorno externo social se manejó principalmente en un aspecto, los medios de comunicación social. ¿Cómo manejaban los medios de comunicación social? Y aquí entra lo que es la participación de Eduardo Lonhoff Bruno y lo que es alias Juana, que era Marlene Torrico Castillo, ¿no? Esas dos personas. ¿Quién es Eduardo Lonhoff Bruno? Eduardo Lonhoff Bruno es una persona que es supuestamente de nacionalidad boliviana, según él, lo que me manifestaba, nació en San Ignacio de Velasco, pero tiene un acento más argentino que boliviano, ¿no? Él manifiesta que estudió mucho tiempo en la Argentina, en lo que me contaba. Eduardo Lonhoff, ¿cuál fue la participación principal? Él era el que manejaba el canal Avia Yala, él era el parte del canal Avia Yala. Cuando él era parte del canal Avia Yala, generaron que las personas que entraban de la Argentina a Bolivia, enviadas por los Kirchner, enviadas por todo ese sistema, entrenadas en la Argentina o entrenadas en otro lugar, pero que ya llegaron entrenadas a Bolivia, ellos llegaban a Bolivia y les daban las credenciales de los medios de comunicación falsas. Y una manera de ayudarles a ellos inicialmente fue darles credenciales del medio de comunicación de Avia Yala. Yo entro legalmente, ponte que soy argentino y que entro legalmente a Bolivia a hacer una operación. Entro con mi nombre, con pasaporte legal. Cuando empiezo a trabajar como periodista, me dan a través de Avia Yala un carnet con el nombre, no sé, de Miguel Perico Antelo. Y soy el periodista Miguel Perico Antelo, que eso era la función que tenía Eduardo Lonhoff a través de lo que era el canal de Avia Yala. Utilizaron incluso los medios de comunicación de canales argentinos y empezaron a generar presión hacia la verdadera prensa, porque hubo prensa argentina que trató de cubrir los eventos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, había una periodista que creo que se llama Carolina Amoroso, Amorstegui, algo así, ¿no? Que le empezaron a generar presión y le empezaron a intimidar y tuvieron que sacarla y ahí metieron. Entonces hubo mucha gente infiltrada que empezó a generar las operaciones dentro del contexto de convulsionar. Te cuento una para que la gente entienda. La gente que llegó como falsos periodistas a Bolivia tenían la utilización y la enseñanza de las personas para utilizar la prensa de una manera que nadie se dé cuenta. Una palabra que utilizaron mucho, que yo tuve conocimiento, eran las rosas blancas y las rosas rojas. ¿Qué querían decir las rosas blancas? Que la gente tiene que estar preparada porque el momento ya está por llegar. Y las rosas rojas es que ya está ejecutándose y que todo el mundo tiene que desplazarse al lugar acordado por los dirigentes. En este caso de los periodistas, entre comillas, porque no todos eran periodistas, que ingresaron a Bolivia, tú tienes algunas pruebas. Cuéntanos de esas pruebas. Ya, este es un audio que va en relación a las actividades que realizaba Eduardo Lonhoff, que era prácticamente la identificación de las casas de los militares para poder generar una presión psicológica. Compañeros, muy buenas tardes. Hace unos instantes creamos un grupo de jóvenes reservistas con el propósito de recuperar la democracia y cuidar el país. En vista que la revolución empezó, quiero pedirle su colaboración a todos ustedes para que me puedan enviar las direcciones y todas las coordenadas de los militares, motines y motoqueros. Estos traidores a la patria quieren continuar masacrando al pueblo. Así como ellos quieren actuar contra el pueblo, nosotros también actuaremos contra ellos y sus familias. En tiempos de revolución no existen leyes. Hasta la victoria siempre. ¿Cuál fue la aplicación directa de los medios comunitarios? Era esa. Empezar no solamente a generar una desinformación, generar un odio, sino articular a los movimientos sociales a través de convocatorias. Es ahí cuando los disque periodistas argentinos o la misión argentina a través de Cuba entra a Bolivia antes del Sencata 2019. Ellos generan bajo la fachada de cursos de capacitación, cursos de liderazgo, que orientación política, socialismo y demás, la manera en la que les enseñan las palabras claves, como las rosas y demás.
donde utilizaban el término de las rosas para que las personas entiendan. Digamos, salía una noticia donde decía, compañeros, el día de ayer hubo un accidente donde murieron 5 personas. Se evidenció que uno de los familiares llevó a su tumba de su hijo que falleció unas rosas rojas que representaron el amor de su padre a su hijo. Entonces, ya te manifestaron el aspecto dentro de la transmisión o la utilización de las radios disque comunitarias en Bolivia. Y este es otro audio, a ver. ¿Cómo es? No, recién se están organizando el Django, ya. A ver, ¿qué han dicho? A ver si se responder. ¿Qué han dicho? Han indicado pues, que son supuestamente satélites que no estamos bien, se agarran sus banderitas bancas. Por ahí vamos a pasar por la cívica, van a ir con todos los martes, ¿cierto? Ya, no van a ir por la 6 de marzo. Ahora una parte va a ir por la 6 de marzo también. Entonces, eso es lo que anoche ya sin cantidad determinada. Ya están esperando a los mineros de Oro y Potosí. Es una parte determinada, porque ahora la otra parte es la del colegio 31 de octubre. Ya, entonces, no, pues, gente político, no político, ya se han movido. Una pena esta vez, ya, no por los militares, ¿no? Ya. ¿Y esos van a bajar a Placa Trujillo con los muertos? Sí, con los muertos van allá. Ese es un audio que lo obtuvo un agente en una operación de sonsacamiento que él graba otros, o sea, no viene al caso la manera en la cual se obtiene el audio ni cómo se empieza a generar incluso la transmisión del audio para que la gente vea y muchos aspectos que se generaron, pero lo que denota el audio es que habla del colegio 31 de octubre, habla de las unidades, de que se van a bajar y se van a colocar los muertos, que van a bajar por la cívica, que van a ir por un lado, que las personas que no están, que hay una división entre algunos sectores, pero los que no van a estar les van a empezar a amedrentar, el otro dicen todos van a colocar bombas, ¿no? O sea, es un audio incluso donde habla de cómo ellos generaban la presión mediática a través de las personas que algún momento no querían hacer y cómo que todo el contexto de que viene ocurriendo en Bolivia fue generado también por ese aspecto. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos botando los muertos llevándolos a la Plaza Murillo y botándolos allá? Cuando prácticamente, de acuerdo a la ley, los muertos que han muerto en una situación caótica o una situación, no me acuerdo cuál es el término legal, o sea, que tienen una muerte accidental, bueno, no accidental, una muerte abrupta de la interrupción de la vida, están sujetos a la autopsia de ley. Tenían que cuidar toda la escena, todos los detalles, para poder llegar y esclarecer la verdad, claro. en este caso. Y no agarrar a los muertos y empezar a desfilarlos y haberlos votado. Entonces, se pierde toda la acción, incluso en la credibilidad, incluso en el tema de la investigación, porque las pruebas ya fueron manipuladas, son pruebas que ya están contaminadas. Fuera del objetivo, ¿cuál fue el trasfondo de la esencia de la operación? Porque ellos buscaban poner más sufrimiento, más división, más enfrentamiento entre los bolivianos, porque los muertos salieron por parte de ellos, montar escenarios de desinformación utilizando todos los mecanismos de los medios de comunicación que tenían todavía a su disposición. Pero en este caso, el rol de este tipo de personas también lo trabajan con una técnica. El modelo cubano, la dictadura, trabaja con este tipo de personas para ver cómo crear este tipo de información. Es que, Roxana, todo tiene una operación de inteligencia y todo tiene un enlace político a través de las operaciones psicológicas, dos elementos principales, objetivo y trasfondo. El objetivo es lo que la gente ve y lo que la gente asume y deduce. El trasfondo es la esencia real de lo que está buscando o la intencionalidad objetiva o verdadera de todo eso. Para mí el objetivo es lo que tú has dicho y estoy totalmente de acuerdo.
con el tema de demostrar, victimizarse, que los pobres, que personas así, etcétera, etcétera. Todo lo que has manifestado estoy totalmente de acuerdo que fue el objetivo y que lograron en algunos aspectos demostrarlo, porque la prensa internacional cubría ese escenario así y los victimizó, y había mucha gente en el exterior que hasta ahora sigue pensando que los pobres, que la matanza de Sencata y los pobrecitos, ¿no? Cuando fue un escenario que el mismo gobierno, perdón, la gente del movimiento al socialismo generó. Pero ¿cuál era el trasfondo de toda la esencia de todo esto? En el trasfondo de todo lo que ellos han generado y el mover y alterar y el hacer todo esto, han evitado que desde el punto de vista de las ciencias forenses se pueda generar una investigación real, objetiva y poder identificar la verdad objetiva de los hechos. O sea, están modificando y alterando todas las pruebas para que ningún forense, ninguna parte o ninguna auditoría pueda generar la verdad objetiva de los hechos. Es más, me parece algo tan contradictorio. Hay muchos de los muertos que tengo entendido que fuimos un agente a hacer, cuando llegaron a sus comunidades, algunos creo que los incineraron. Entonces, ¿cómo puedes tú generar una incineración sobre una persona que tenía que haber recibido una autopsia y que sigue un proceso de investigación? Países como Colombia, por ejemplo, prohíben que las personas que han tenido una abrupción de su vida o han muerto de esa manera y que han sido sujetos a una autopsia, sean incinerados. Ellos les meten un chip en el hueso y pueden identificar en cualquier parte donde se encuentra y poder generar una investigación en el momento que se pueda generar. Pero lo que pasa es que han utilizado mucho la técnica cubana, ¿no? La técnica cubana monta este tipo de... Y no deja huella. Para que nunca se pueda descubrir la verdad de lo que está pasando. Y para ayudar al régimen que está en este momento en gobierno, y para ayudar también en su momento al régimen que se salía por sus delitos, escapaba por no solamente la corrupción, sino por el robo a las elecciones. Entonces, ellos trabajan y cumplen las tareas al pie de la letra de lo que es el sistema cubano, ¿no? Exactamente, doctor. Y ese es el trasfondo, lo que tú has dicho, de evitar esos escenarios, de cubrir a las personas, y tal cual tú lo dijiste, es el trasfondo y la esencia de la operación. No era solamente bajar y victimizarse y que los pobrecitos, ellos buscaban una operación que pueda cubrir los pasos de lo que están haciendo y que llegado el momento solamente puedas llegar a conjeturas y juicios de valor porque no tienes la manera de demostrar, por muy capaz que seas, ustedes va a llegar un momento que va a decir, ¿y cómo? A ver, sacaremos al muerto. Ah, no hay muerto. ¿Pero no cómo? ¿Lo movieron? No. Y es difícil que vuelva a morir. No, y es difícil de creer que en muchas de las poblaciones, nosotros que somos bolivianos, muy pocas personas incineran a sus muertos. La tradición en muchos pueblos, yo tengo mis abuelos fueron de provincia. En la provincia, mis abuelos, recuerdo que siempre se hacían los velorios y hablar de incineración estaba muy lejos de alguna decisión que se tome en familias, ¿no? No es parte de mucha gente, no es parte de la cultura incinerar a nuestros muertos. Exactamente, no es parte de la cultura. Entonces no puedes decir que es algo de usos y costumbres dentro del contexto social, de la identidad social de ese grupo de personas que estuvo en Sencata y de la manera en la que trabaja gente del altiplano, en su mayoría aymara, que dentro de los usos y costumbres aymara sea incinerar a los muertos, que dentro de los usos y costumbres sea votar a los muertos. O sea, hubieron muchas prácticas que hasta pueden ser analizadas y son analizadas desde el hecho del uso y costumbre que no concuerdan con la realidad de esos pueblos, pero se ejecutaron. Entonces, ¿me vas a decir que hubo una matanza y que no tiene nada que ver el régimen del movimiento al socialismo ni la injerencia cubana y extranjera? Por favor, o sea, ¿de cuándo aquí los muertos hacen actividades que no son culturales en su contexto? O sea, son especialmente la gente, las comunidades, están arraizadas a sus usos y costumbres
que es muy difícil incluso tocarles ese tema de decirles, bueno, ¿qué es lo mejor? O sea, claro, sí, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir en este tema. Son datos muy importantes. Este tiempo ha sido muy importante para que la gente conozca a cabalidad lo que ha ocurrido cuando la gente decidió recuperar el país. Em, Estos datos van a servir para que podamos reflexionar, para que podamos repensar nuestra acción en la actual coyuntura y también para dejar una huella de que no todo puede quedarse en la impunidad. Así Cuba, así ellos decidan borrar todas las huellas para favorecer al régimen, es bueno saber que siempre vamos a encontrar algo que pueda ser el hilo conductor de una investigación para que nosotros conozcamos no solamente nuestra historia, sino nos sirva para no repetir los mismos errores, nos sirva para saber cuándo estamos en peligro y nos sirva para valorar nuestra democracia, nuestra libertad y que no nos quiten la esperanza de tener un futuro en nuestro país. Le quedo muy agradecida, capitán, por esta entrevista. Seguramente vamos a tener muchas interrogantes que las vamos a en algún momento a responder a toda la teleaudiencia y vamos a ir revelando todos estos detalles que no son menos, son detalles importantes que la población necesita conocer. Muchas gracias, Roxana, y agradecerte y esperar que, como tú dices, las fuerzas siempre estén en favor de nuestra patria y que podamos salir de lo que prácticamente nos ha secuestrado. Seamos nosotros los artífices de nuestro destino, tomando las riendas de nuestra vida y de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.